Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. España ha batido el récord de gente que está trabajando, 22 millones, según la EPA. Es un hito, objetivamente, que objetivamente convive con precios disparados en la vivienda y con la realidad de los salarios. La mediana salarial en España es de 1.666 euros al mes, que no se puede vivir con dignidad con 1.666 euros al mes. Por tanto, yo hago aquí un llamamiento a la parte de los empleadores a que hagamos un país mejor. Esto es lo que nos dijo aquí Yolanda Díaz cuando salió la EPA y le preguntamos por los salarios. Ella respondió emplazando a los empresarios. Según el Consejo de la Juventud, un joven cobra de media en España 1.048 euros al mes. Para su alquiler y los gastos de alquiler necesita 1.200. Cobra 1.048 y necesita 1.200. ¿Para encontrar qué? Bueno, pues miremos en Internet. En Madrid, en Malasaña, 850 euros por un piso, vamos a llamarlo así, de 15 metros cuadrados. En La Ribera, en Barcelona, 900 euros por uno de 18 metros. En Bilbao, 800 euros al mes por un apartamento de 32 metros cuadrados. Y en este caso pone el anuncio. Es abohardillado y el baño es un poco bajo. Añade el mismo anuncio. No es cómodo para una persona alta. Hace un año, por primera vez, sobrepasamos la barrera de los 30. Es decir, que los jóvenes en España nos emancipamos cuando dejamos de ser jóvenes. Ahora mismo, a 30,4 años, tenemos la edad más alta de toda la Unión Europea. Andrea Henry es la presidenta del Consejo de la Juventud. Estuvo en este programa hace unos días y nos dijo: todavía hay quien piensa que esto va de generaciones, que los jóvenes de ahora nos quejamos más. Insistamos en eso, salarios de 1.000 euros para alquileres de 1.200. Habitaciones compartidas y pisos que son más pequeños que una habitación. Estamos haciendo castings para entrar a los pisos. Los pisos se están agotando en horas en los portales. Entonces, las personas que todavía tienen, pues eso, una discapacidad, personas racializadas, que no hablan bien el idioma, están sufriendo una dificultad todavía más, porque es una vergüenza lo que estamos viviendo y lo que estamos también soportando mucho. No es algo que soportan solo los jóvenes. Al programa llamó un oyente, se llamaba Heriberto, tiene 45 años, él se acababa de divorciar y está buscando casa. Después de estar buscando por todos los medios, todos los lugares, en zonas de Madrid, norte, lo más alejado, incluso a nivel laboral y tal, nada, al final me vi abocado a tener que volver o regresar con mi madre. Agosto va a frenar el ritmo de la política, todo va a quedar para septiembre, lo que pase con los presupuestos, lo que pase con la corrupción, con el desencanto de la gente, y quizás si no aparecen las respuestas, al menos que consten algunas preguntas. ¿En qué momento se normalizó pagar 900 euros por 15 metros cuadrados? O alquilar a precio de oro apartamentos donde la gente no puede ponerse derecha. Si tampoco en esto, que es una urgencia social, que es un derecho, que recoge la Constitución, es posible un acuerdo. Hace unos días salió la EPA, hoy, esta mañana saldrá el paro. Será imposible leer cualquier dato, aunque sea el mejor de los datos, sin tener en cuenta que para muchísima gente, tener un trabajo en este país no garantiza llegar a final de mes o poder construir su propio proyecto de vida. Hola, buenos días. En menos de una hora, a las 9, será cuando conozcamos esos datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de julio, que vienen de alcanzar otro récord en junio. España llegó a los 21,8 millones de afiliados. Eso se suma a la EPA de hace unos días y que subía a más de 22 millones el número de personas que trabajan aquí en España. Lo que vamos a hacer esta mañana es contrastar todos esos datos con los de, por ejemplo, el acceso a la vivienda, a partir de un informe de la Fundación AFI Emilio Ontiveros, que constata cómo la vivienda sigue siendo la gran fuente de riqueza en España y, por tanto, sigue siendo uno de los elementos que explica más desigualdades también entre generaciones. Entre otras cosas, por aquellos que no podrán heredar una casa, algo que antes ocurría con más frecuencia. Pablo Anzola, buenos días. Buenos días, sí, los que ya tienen vivienda tendrán más y la mayoría de los que no pueden acceder a una se quedarán sin ella. Y es que el 80% de los españoles más ricos recibirá una herencia en las próximas décadas, mientras que el 70% de los más pobres no heredará nada. Es un reparto desigual que recoge un informe reciente de la Fundación AFI a solo unos años de que la generación del baby boom comience a dejar una de las mayores transferencias de riqueza de la historia. Lo va a transmitir a una generación que es mucho más pequeña que la generación que transmite. ¿Y esto en qué se va a traducir? En una concentración de esa riqueza. Daniel Manzano es uno de los autores de ese informe, que pone el foco además en cómo la subida de precios de los últimos años ha ampliado también la brecha intergeneracional. Los jóvenes no pueden acceder a un piso, mientras los que ya lo tienen engordan su patrimonio gracias a ese encarecimiento. Es una asimetría que irá a más con las herencias, que están detrás de hasta el 65% de la desigualdad que existe en nuestro país.
Hablaremos esta mañana de eso, de vivienda, salarios, empleo, aprovechando los datos del paro que se publican a las 9. Y hablaremos también de currículums que siguen siendo noticia en la política después de conocer el caso de Noelia Núñez en Madrid, de José María Ángel en Valencia, investigado en su caso por falsear supuestamente un título para conseguir un puesto de funcionario, o el del consejero de Extremadura que dimitió el viernes. A todos estos, esta mañana, aquí en la SER, podemos sumar un caso más. En Madrid. Valeria Chamorro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es el caso de Ana Millán, que es la número 3 del Partido Popular en Madrid, vicepresidenta, de hecho, de la Asamblea Regional en esa comunidad, que se presentó como licenciada cuando en realidad no había terminado sus estudios. Ana Millán inició su carrera política presentándose ante los vecinos de Arroyomolinos como licenciada en Ciencias Políticas. No lo hizo una vez, sino al menos en 2 ocasiones, tanto en las elecciones municipales de 2003 como en las de 2007, tal y como figura en la propaganda electoral que su partido distribuyó para esas campañas. Pero a día de hoy no queda rastro de esa formación en el currículum oficial de la vicepresidenta. Millán, que se encuentra fuera de España, según el PP, se desvincula de la elaboración de esos folletos, aunque tampoco explica cómo le terminaron atribuyendo una formación que no tenía. Sí reconoce que comenzó la licenciatura, aunque nunca la terminó, y en el PP de Madrid atribuyen el error a quien elaborara esos panfletos, es decir, al propio PP de Arroyomolinos. La número 3 de Ayuso se encuentra aún pendiente de que se resuelva su situación judicial. Un juzgado de Navalcarnero lleva años investigando a Millán por cobrar presuntamente pagos de un empresario local a cambio de adjudicaciones de la Concejalía de Juventud de Arroyomolinos que ella misma dirigía. Valeria, gracias. A vosotros. Pues fue Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, la que ayer reaccionó en redes a la entrevista que el presidente catalán, Salvador Illa, concedió al diario Ara. Entrevista en la que acusa a Madrid de estar haciendo dumping fiscal. Eso en plena negociación por la financiación singular de Cataluña. Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Salvador Illa acusaba en esta entrevista a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de ser insolidaria. Ells defensen un modelo econòmic d'acumulació insolidària. Ellos, decía ella, defienden un modelo de acumulación insolidaria, acumulan y acumulan, generan mucha prosperidad y en lugar de compartirla lo que hacen es acumulación insolidaria. Asegura ella que con este sistema se altera la competencia entre territorios y que hay que poner freno a la que ella denomina como competencia desleal y dumping fiscal, y añade que no se puede ser que se bajen impuestos con la mano izquierda y con la derecha se pidan más recursos. Respondió en Twitter Ayuso. Escribió: Madrid aporta el 80% de su recaudación, el 70% de la caja común. Solo con el margen regional bajamos los impuestos, mientras la Generalidad, ella lo escribe así, Generalidad, fríe a los catalanes para sus negocios a costa de todos los españoles. Pues esta parece que vaya a ser la polémica con la que empiece agosto, además de los currículums, ahora que ya se nota el parón en la actividad de los partidos. David Junquera. Ha empezado el agosto político. Sánchez está en Lanzarote, Feijóo en Galicia. Del primero poco se sabe, más allá de que ha recibido la visita del presidente Illa, y el segundo, aún en pleno asueto, sigue haciendo campaña. Sabéis que no vengo a alimentar trincheras, sino a tender puentes. A decir que claro que es posible otro clima político. Mientras el gobierno busca bajar las pulsaciones políticas este mes, el PP sigue persiguiendo una subida de tensión para mantener la ilusión preelectoral. Por eso el presidente popular le ha reclamado a los suyos que no se relajen, aunque puntualiza lo evidente: lo de las vacaciones sobrevaloradas era una broma. A quien no sabe distinguir una broma, yo le diría: tómate un albariño y descansa. Declaraciones desde la Feria del Albariño de Cambados, donde ha abogado por unos aranceles razonables. Desde Moncloa, el ministro Cuerpo reconoce que los anunciados no le convencen. Respaldamos este acuerdo, aunque sin entusiasmo, porque hubiéramos preferido seguir profundizando en bajar las barreras. Palabras en El País. Este lunes el PP apenas ofrecerá una rueda de prensa y el gobierno un par de entrevistas. Son y 9. Ayer empezó la segunda ola de calor de este verano, que está dejando y va a dejar registros por encima de los 40 grados y que seguirá como poco hasta el domingo que viene, porque ayer la EMET avisó de que va a durar más de lo que estaba previsto al principio. Suben las temperaturas mientras parece que van a mejor los incendios que se habían declarado en Galicia. Lara Salgado, Bodía. Bodía, el de la localidad ourensana de Vilar de Bosca, calcinado en el entorno de las 600 hectáreas, se ha estabilizado durante la noche. Eso ha permitido desactivar el nivel 2 por la cercanía del fuego a las viviendas. Un incendio en cuyas tareas de extinción participa la Unidad Militar de Emergencia. También en Ourense se ha declarado otro fuego en el Ayuntamiento de Vilar de Barrio. Rondan en este caso las 20
20 hectáreas afectadas y preocupa sobre todo el avance de las llamas en Ponteceso, a Coruña, con 400 hectáreas quemadas. Siguen activos 2 incendios, uno en la parroquia de Agraña, otro en Brantuas, aunque ambos van camino de estabilizarse. Y se ha extinguido el de Acañiza, que había arrasado con casi 300 hectáreas, también el de Porto do Son y Ribeira, este último, aunque pequeño en superficie, afectó al Parque Natural de las Dunas de Corrubedo. Calor, ola de calor, al menos hasta el domingo, al menos, dice la EMET, porque esto puede que vaya para más días todavía y que entre incluso en la semana que viene, con temperaturas de 40 a 42 grados. Del pronóstico de hoy, Adrián, ¿qué destacamos? Destacamos las 34 provincias que tenemos con avisos, sobre todo en buena parte del sur y del oeste del país. 42 grados, por ejemplo, en Córdoba, en Badajoz, 41 grados. En Cáceres, 40, en Toledo, 39, en Madrid, 40 también. En el sur de Galicia, en esa zona en la que tanto preocupan los incendios forestales. Y destacamos también la subida de las temperaturas en la zona del Cantábrico, sobre todo en el Cantábrico Oriental, con máximas que también superarán los 35 grados en puntos de Cantabria o del País Vasco. De momento, en el Mediterráneo y en Canarias, al margen de esta segunda ola de calor, pero atención porque eso cambia rápidamente mañana. Mañana suben mucho las temperaturas en esas zonas del país, como mínimo hasta el domingo, aunque sastre, todo apunta a que esta ola de calor durará bastantes días más. Hasta luego, Adrián. Hasta luego. De la crónica del mundo, lo que ocurre en Gaza. Hamas ha publicado este fin de semana 2 vídeos en los que se ve a 2 rehenes hambrientos pidiendo ayuda. Es por esa razón por la que Netanyahu ha pedido a la Cruz Roja que hagan llegar alimento a estos cautivos que mantiene el grupo terrorista. Sin embargo, Hamas exige a cambio que Israel permita la entrega de ayuda humanitaria a los gazatíes, a los que está matando de hambre. Una entrega que sigue bloqueada por el ejército israelí, que además ataca a quienes tratan de conseguir algo de comida y se acerca a las llamadas colas del hambre. Solo ayer los militares asesinaron a 56 personas que estaban intentando acceder a la ayuda. Desde Jerusalén, Nuria Garrido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Para que nos hagamos una idea de la situación que hay ahora mismo en Gaza, solo durante este pasado mes de julio han muerto por desnutrición al menos 63 personas, de las que 24 eran niños menores de 5 años, según datos de la OMS. Y mientras Israel siga manteniendo sus duras restricciones a la entrada de comida, medicinas y combustible por tierra, porque recordemos que el efecto que tiene la ayuda lanzada por aire es mínimo, todo apunta a que este mes de agosto los gazatíes van a seguir muriendo de hambre, aunque el gobierno de Netanyahu insista en sus comunicados en que la hambruna es una mentira fabricada por Hamas. De hecho, un informe de este domingo de la OCHA también señalaba que el 90% de la población gazatí no tiene acceso a agua potable, lo que hace que aumenten las probabilidades de que haya más brotes de enfermedades y también, por supuesto, aumenta la desnutrición. Gazatíes con los que hemos hablado nos han contado en las últimas horas cómo el ejército sigue abriendo fuego cerca de los puntos de reparto y también por donde pasan los camiones. Además, que muchos necesitan al menos $100 diarios para poder comprar algo de comida en el mercado negro, lo que únicamente les da para poder conseguir un plato de comida. En julio, 63 muertos por hambre, 24 de ellos tenían menos de 5 años. El 90% de la población gazatí no tiene acceso a agua potable. De Gaza, de lo que ocurre en Gaza, ha hablado Trump en estas últimas horas. Dice que quiere que la población sea alimentada y dice también que ellos son el único país que está colaborando para que eso se produzca. El presidente de Estados Unidos, que ha hablado también de Ucrania para mantener su advertencia a Putin, le avisa de que impondrá sanciones cuando acabe el ultimátum que le dio para que acabase con el conflicto, cosa que en teoría se tiene que cumplir dentro de unos pocos días. Este fin de semana recordarán que la tensión entre Washington y Moscú ha ido en aumento. Trump ha llegado a desplegar 2 submarinos nucleares cerca de aguas rusas. Ahora lo que hay parece que es cierto acercamiento entre Ucrania y Rusia. Acercan al menos la posibilidad de un intercambio de prisioneros, de 1.200 prisioneros, y estarían preparando negociaciones en Estambul, Manuel Reyes. El trato entre Kiev y Moscú supondría la liberación de 1.200 ucranianos en manos de Moscú. Lo ha confirmado Zelensky, que además ha explicado que con el acuerdo busca volver a la mesa de negociación en Estambul. Está previsto que se realice un nuevo encuentro entre los dos países, aunque los detalles aún no están cerrados. No parece, en cualquier caso, a pesar del intercambio, que los países vayan a aflojar en el frente.
Durante todo el fin de semana, los drones que cruzan la frontera durante las noches, en ambos sentidos, han superado el centenar. Esto mientras el Organismo Internacional de la Energía Atómica de la ONU ha pedido a los dos países moderación en sus combates en el entorno de la planta nuclear de Zaporivia, ubicada en territorio ocupado por Rusia. José Luis Sastre. Empezando una semana que va a tener mucho económico, no solo por los datos del paro, que como les decía al empezar conoceremos en menos de una hora, a las 9, también porque parece sea la semana decisiva en la OPA del BBVA al Banco Sabadell. La entidad catalana celebra pasado mañana, el miércoles, una junta general en la que se va a votar la venta de su filial británica al Santander. Y eso es algo que puede hacer que el BBVA retire la oferta. Irene Millán, buenos días. Buenos días. La OPA entra en una semana decisiva. El miércoles el Sabadell se reúne en junta para decidir sobre dos puntos claves en la operación. Por un lado, la venta de su filial británica, el TSB, al Banco Santander, y por otro, el reparto del macrodividendo de 2.500 millones de euros que lanzó para atraer a sus accionistas. De salir adelante, se añadiría presión al BBVA para mejorar la oferta, algo que el banco ya ha dicho que no va a hacer, aunque tampoco descarta ningún otro escenario e incluso llegar a retirarla. La prima que el banco de origen vasco ofrece por el catalán sigue siendo negativa. Las acciones del Sabadell valen casi un 10% más de lo que quiere pagar el BBVA. Eso mientras el mundo entero va a estar pendiente de lo que ocurra el jueves, que es la fecha que había anunciado Donald Trump y la Casa Blanca para la entrada en vigor de los aranceles definitivos que aprobaron hace tan solo 4 días. Así que todavía hay varios países, por ejemplo Canadá o Suiza, que están intentando persuadir a Trump y aprovechando estos días que quedan ya de descuento para conseguir un acuerdo que sea menos perjudicial para sus intereses. Nos lo cuenta desde Nueva York Leire Santos. Dominic LeBlanc, el ministro de Comercio de Canadá, decía en una entrevista en la CBS que confía que Carney, el primer ministro canadiense, y Donald Trump puedan reunirse en los próximos días. Dice que siguen decepcionados por ese 35% de aranceles, pero que se mantienen optimistas. Confían en volver a la mesa de negociaciones. En la misma línea, Suiza se llevó el viernes el arancel más alto de Europa, un 39%. La presidenta de Suiza reaccionaba así, calificando de absurdo el razonamiento de Trump. Poco después, el gobierno suizo anunciaba que seguirá buscando una solución negociada. Confían, como Canadá, en no tener que afrontar esas tasas. Una reacción muy distinta a eso está teniendo la India. Trump anunciaba la semana pasada que además del 25% de aranceles, iba a imponer sanciones por la compra de petróleo ruso. Pues bien, el gobierno indio ha anunciado que no tiene intención de plegarse ante las amenazas de la Casa Blanca. Todavía de Estados Unidos, Donald Trump ha dicho que en los próximos 3 o 4 días va a anunciar quién es el nuevo comisionado en la Oficina de Estadísticas Laborales, que es quien elabora las cifras de desempleo en ese país. Eso después de que el propio Trump despidiera a la anterior funcionaria que estaba al frente de la Oficina de Estadísticas porque su último informe arrojó malos datos en la creación de puestos de trabajo. Y Trump decidió, al ver que los datos del paro eran malos, cambiar a la persona que cuenta los datos del paro. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.